Vaya abriendo la escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Qué mejor libro para enseñar acerca de la fe? Recuerde que es la tercera serie que estamos dando acerca del tema la fe. Y le hemos titulado a esta serie La fe en Dios. Pero esta es la serie número 3 y ahí vamos 3 series hablando de la fe. Es importante hablar de la fe, iglesia. Es importantísimo. A mí me fascina hablar de la fe, me fascina hablar de la fe. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano se alimenta de fe. ¿Me oíste? La vida del cristiano se alimenta de fe. La vida del cristiano gira alrededor de lo que es fe. Y a mí me fascina hablar de la fe porque tú tienes un pastor que se mueve en fe. Es mi diario vivir en fe. Todos lo hacemos en fe. Es importantísimo todas estas series que estamos dando. Van a ser 4 series. No va a faltar una serie más y va a ser el próximo domingo. La fe en Dios. ¿Cuántos han aprendido sinceramente algo acerca de esto que hemos estado enseñando? De la fe hemos aprendido a confiar en Dios. Usted debe de aprender a confiar en Dios. Así que me fascina hablar de este tema. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 11. Hoy no necesitamos mucha introducción, puesto que ya hemos estado hablando de estos temas los domingos anteriores. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Todo el capítulo 11 de Hebreos habla de la fe. Todo el capítulo 11 de Hebreos. Pero mire, empieza diciendo el versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es convicción? Que no tengo duda. Estoy convencido, como si fuera ya un testigo, como si ya lo hubiera visto mis ojos. Convicción es que estoy seguro, no tengo nada de duda. Dice que la fe es la convicción de lo que se espera. Usted debe tener una fe de manera que esté convencido. Que tenga la garantía y tenga la seguridad de que lo que ahorita no ves, lo vas a ver. ¿Me estás escuchando? Te lo vuelvo a repetir. Usted debe tener una fe de manera que esté convencido, de que tenga la garantía y tenga la seguridad de que lo que ahorita no ves, lo vas a ver. Y por eso tú te mueves y caminas en fe, caminas confiando en Dios. La convicción de lo que no se ve, dice el pasaje. Versículo 3, vamos a otro versículo. Vamos a estar leyendo algunos pasajes. Versículo 3, ahí mismo en Hebreos capítulo 11, pero versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Wow. Desde el principio, iglesia, desde que Dios crea la tierra, desde que empieza a crear todo lo que vemos, se nos habla de fe. Dice, mira claramente, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. O sea, por la fe sabemos que Dios creó el universo, creó todo lo que vemos. Desde el principio, desde antes que existiera la humanidad, desde antes de ser el primer hombre y crear el primer hombre, ya se nos habla de la fe. Que es por fe que creemos que Dios creó el universo. Ya ve la teoría que enseñan en la escuela. La teoría del Big Bang. No, pues es que los científicos tienen que... El científico, por eso es científico. Así es la ciencia. La ciencia no te va a dar nada hasta que lo comprueba. Mientras ellos no puedan comprobar algo, pues no pueden decir que así es. Entonces, como Dios es invisible y no pueden comprobarlo porque no lo pueden ver, pues sacan tantas teorías. Dicen que la teoría del Big Bang, la explosión. Y si usted va y le pregunta a ese científico, sí, a lo mejor fue una explosión, Dios lo pudo haber hecho de mucha manera. La Biblia dice que Dios nada más dio la palabra y creó la tierra y dio la palabra y creó el universo. Con la pura palabra, nomás lo dijo. Lo pudo haber hecho con una explosión o sin explosión, quién sabe, de muchas maneras. Entonces dice, ok, hubo un Big Bang, una explosión. Tú vas y le preguntas al científico y le dices, mire, ¿está bien? A lo mejor sí hubo una explosión y fue un Big Bang como se creó todo. Pero ¿qué fue lo que explotó? Pregúntale al científico, ¿qué fue lo que explotó? Ah, pues el científico te va a explicar. Pues las moléculas, unas moléculas que andaban ahí en el espacio y todo, ok. Pero científico, ¿quién creó esas moléculas? Ah, no, pues, no, ¿qué? ¿A quién creó esas moléculas? No, pues son cosas ahí que andaban en el espacio, microscópicas que a la vista del ojo humano no se ven. Sí, pero ¿quién las creó para que eso explotara? Si te vas con él así, pregunta tras pregunta, va a llegar a la conclusión de que tuvo que haber un creador que creó eso. Así es. Mira, dice claramente que por la fe entendemos haber sido constituido el universo, claro, por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Oiga, es más difícil, escucha bien esto,
Se necesita más fe. El científico dice que todo el universo, todo lo que tú ves en la noche, las estrellas, el cosmos, las galaxias, la luna, el sol, las horas tan exactas para que el sol salga, para que se meta, las horas exactas del día y de la noche, los científicos dicen que todo se controla solo. Porque dicen que no hay nadie que esté en control de eso. Se hizo solo. Así como el Big Bang se hizo solo. Oiga, se necesita más fe para creer que todo el cosmos está controlado por sí solo, que hay un Dios todo creador que lo controla. ¿Cuántos dicen amén? Se necesita más fe para que se controla todo solo, por favor. Ahora está la teoría de Darwin, que enseñan en la escuela, que usted viene del mono. ¿Cuántos aquí creen que vienen del mono? Ok, estoy de acuerdo que algunos parecen monos, pero no venimos del mono, ¿verdad? Venimos de Dios. No, pues la palabra de Dios dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Claro que sí, por la palabra de Dios. Ahora, no sé si te has preguntado, pero a veces a lo mejor te has preguntado y dices, ¿por qué tengo que vivir en fe? ¿Por qué yo tengo que vivir en fe? Porque es la manera en que Dios te bendice, teniendo fe. Mira, vamos a otro versículo, versículo 6. Y no se desespere, no estoy acostumbrado, no soy un pastor que leo muchos versículos, pero hoy es necesario. No te desesperes, ten paciencia. Versículo 6, mira lo que dice el versículo 6. Pero sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. ¿Cuántos de los que me están escuchando aquí quieren agradar a Dios? Pues por eso estás aquí, por eso te preparaste y vienes a la iglesia, porque tu intención es agradar a Dios. Ok, dice claramente que tú no puedes agradar a Dios si no tienes fe. Dice ahí, dice claramente, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabías tú que tú y yo fuimos creados con un propósito? Fuimos creados y puestos en esta tierra. ¿Para qué crees? Para agradar a Dios. ¿Cómo le hago, pastor, para agradar a Dios? Ahí está. Ten fe. Fácil, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y los que se acercan a Dios, ¿cuántos de los que me están escuchando vienen con el propósito de acercarse a Dios? Dice, los que se acercan a Dios tienen que saber y estar seguros que hay un Dios, y no solamente que hay un Dios, sino que Él es galardonador, que Él es premiador, que Él es recompensador de los que le buscan. Si tú le buscas, Dios te va a recompensar. Y si estás aquí, te felicito, porque quiere decir que vienes buscando a Dios. Y si tú le buscas, vas a tener recompensa. Dice claramente, porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fuimos creados para agradarle a Dios, iglesia, para agradarle a Dios. Vamos a leer otro versículo, versículo 33. Ahí mismo en Hebreos, estamos en Hebreos, no nos salimos de Hebreos capítulo 11, pero el versículo 33. Mira lo que dice la Escritura. Y pon atención a esto porque es importante, dice, que por fe conquistaron reinos. ¿De quién está hablando cuando dice que por fe todo lo que vamos a leer? Antes de que leamos el pasaje. Está hablando de todos los grandes hombres de Dios que hicieron grandes hazañas y todas esas hazañas las hicieron por fe. Está hablando de Moisés, de Abraham, de Daniel, de David, de Barak, de Gedeón, de Samuel, de todos, de Sansón, de todos los hombres que hicieron grandes cosas en Dios por fe. Y mira todo lo que hicieron esos hombres de Dios. Mira lo que dice el versículo 33. Que por fe conquistaron reinos. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, versículo 34, por favor. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Wow. Mira todo lo que estos hombres de Dios hicieron por fe. Iglesia, lo hicieron no porque tenían mucho talento, mucha capacidad, porque fueron a una universidad, se graduaron de Harvard, porque no, por fe. Lo hicieron por fe. Mira todo lo que hicieron por fe. Lo vuelvo a leer, versículo 33. Conquistaron reinos. ¿Cuántos de los que me están escuchando están tratando de conquistar algo? Ok, estos hombres conquistaron, tú puedes conquistar. Alguien de aquí está tratando de conquistar un negocio. Por fe lo vas a conquistar. Estás tratando de conquistar a esa morenita, a esa gringuita. Lo vas a conquistar. Sí. Estás tratando de conquistar tu matrimonio y reconquistar otra vez, lo vas a conquistar. Pero por fe, necesitas la fe, necesitas ese ingrediente, por fe conquistaron reinos. ¿Qué más dice? Hicieron justicia. ¿Hay alguien por ahí que necesita que Dios le haga justicia? Por fe se te va a hacer justicia. Créelo. ¿Qué más hicieron? Alcanzaron promesas. ¿Alguien aquí está tratando de alcanzar la promesa? Por fe vas a alcanzar la promesa. Así es, todo es por fe, por fe.
Dice también, sigue diciendo el versículo, que por fe taparon bocas de leones. Alguien está hablando mal de ti, te levantaron un falso, te han indicado y te han criticado mal, pues por fe dice aquí que vas a tapar bocas de leones. Pero es por fe. ¿Qué más dice el versículo 34? Si me pone el versículo 34. Algo se ha levantado fuerte contra ti, ha venido un fuego y se ha levantado contra ti. Dice ahí claramente el versículo 34 que por fe apagaron también fuegos impetuosos. Alguien ha querido tocarte y hacerte daño físicamente a ti y a los tuyos. Dice que por fe evitaron filo de espada. Sientes que ya no puedes dar un paso más porque estás muy débil. Dice que por fe sacaron fuerzas de debilidad. Estás llevando una batalla y quieres obtener la victoria en la batalla. Dice que por fe se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pusieron en fuga a los enemigos. ¿Hay por ahí algún enemigo que se ha levantado contra ti y te quiere hacer daño? Pues por fe vas a ponerlo en fuga. Dice, hay un pasaje en la Biblia que dice que tus enemigos vendrán contra ti por un camino, pero saldrán huyendo por 7 caminos. Eso es la fe. Oye, ese es cristiano y confiar en Dios es lo más maravilloso que nos pudo haber pasado en la tierra. Disfruta la vida cristiana. La vida cristiana no es para que vivas y lleves una vida arrastrando y se sientas como que es una vida de carga. La vida cristiana no es una carga. La vida cristiana es un deleite, hay que disfrutarla. La vida cristiana, iglesia, jóvenes, adolescentes, es una aventura. Caminar en fe es una aventura, no es una carga. Es deleitoso que Dios te diga, vamos, camina por aquí, y se ve difícil, no le hace, y entre más difícil mejor. Es una aventura. Vamos a darle y Dios te lleva por donde te tiene que llevar. Pero esa es la fe. Entonces por la fe conquistaron todo lo que conquistaron estos hombres. Y no dice todo lo que conquistaron y todo lo que pasaron. Sabes que todos estos hombres pasaron por persecuciones, enfrentaron leones. Cuando dice que enfrentaron leones, es literal, se pelearon con leones y con tigres literalmente. Mira todo lo que enfrentaron por fe y todo lo conquistaron. Enfrentaron leones, fueron perseguidos. Ahora, la gente que los perseguía no era para llevarlos a corte y para meterlos a la cárcel. La gente que los perseguía era para matarlos. Escucha bien, iglesia, todo eso pasaron estos hombres de Dios y nunca perdieron la fe. Fueron perseguidos, enfrentaron leones, tuvieron que pelear a espada a veces, pasaron por hambres, fueron llevados a cárceles y todo por predicar el evangelio y nunca perdieron la fe. Y algunos de ellos fueron latigados, recibieron látigos. Pero iglesia, el punto es que nunca perdieron la fe, se mantuvieron en fe. Lo importante, no perdieron la fe. Ahora escucha, iglesia. Hoy en día, los cristianos de hoy en día, mira ellos todo lo que pasaron y no perdieron la fe, siguieron avanzando y conquistaron. Hoy en día el cristiano, le llamo yo, que hay cristianos de hule. O sea, ¿por qué cristiano ahora pierde la fe? Ay, me quedé sin trabajo, perdí mi trabajo, ya Dios no está conmigo, ya me voy de la iglesia, me voy del Señor, me voy. Ay, Dios mío, como qué pruebota. Ay, qué tremendo, con ganas de ponerme a llorar junto contigo. Ay, perdí el trabajo. Pues si perdiste el trabajo es porque Dios te tiene uno mejor, hombre. Mira, estos fueron perseguidos, latigados, llevados a cárceles, peleándose con leones, literalmente un león. Y no perdieron la fe. Ay, es que mis hijos ya no aguanto, ya no puedo dar un paso más, pastor. Mis hijos no me obedecen, no hay yo qué hacer con ellos, ya me voy. Válgame Dios. Déjame llorar contigo. Hermano, cuénteme más. No, cristianos de hule. Ya me voy, ya no aguanto. Mi matrimonio es un caos, mi marido no me trata bien. Ay, qué dolor. Déjame decirte que en la mayoría de los matrimonios el marido no trata bien. Nadie dijo amén, ¿verdad? Si siendo cristiano el marido no trata bien, batalla. Ahora imagínate tú que estás pensando en agarrar uno de allá del otro lado. Santo Dios. Jóvenes, adolescentes que están aquí, hay que aprovechar que están aquí los adolescentes. ¿Para qué quieres? O sea, adolescente, ¿quién se echa una alacrán a la espalda gratis? Ay, pastor, es que usted no lo conoce. Es muy bonito, es muy lindo. Me trae flores. Me paga el cine, me paga todo. ¿Y luego? Como siempre les he dicho, ¿cuánto tiempo le va a durar lo bueno a ese muchachito? ¿Cuánto tiempo si no es cristiano? A los
2 primeros meses de casado, se acabó lo bueno. Mejor busca a alguien de tu raza, alguien que en lo espiritual esté entregado a Dios. De tu raza, ¿verdad? Van a decir, el pastor hace acepción de personas, o que no, de la vida espiritual, que lleven el mismo amor de Dios. Dios lo debe tener para ti, amén. Entonces, hay cristianos de hule. Ay, pastor, es que yo ya no aguanto, ya no sé. Y fui con el médico y el médico me dijo que tengo una bolita aquí a un lado. Y vas y haces estudios y análisis y resulta que esa bolita no era más que una llantita por comer tanto. Y ya te retiraste de Dios y ya perdiste la fe, válgame Dios. Imagínate si tú tuvieras que enfrentar lo que enfrentaron aquellos hombres, pelearte contra un león. No, hombre, ni lo enfrentas, sales corriendo. Por favor, iglesia, debemos de tener fe y caminar en fe. Y déjame decirte algo más. Estos hombres de Dios que hicieron cosas y que dicen que conquistaron reinos y alcanzaron promesas, que todo hicieron por fe, que fue Abraham, Moisés, Daniel, David, Samuel, Sansón, Gedeón, Barak, todos esos hombres no tenían la Biblia que tú y yo tenemos, no tenían toda la Biblia escrita. Y tú y yo tenemos toda la Biblia completa, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tenemos toda la Escritura. Y tú comes la palabra hasta donde tú comas. O sea, tú dejas de comer porque tú quieres dejar de comer, pero tú tienes toda la palabra de Dios, toda la Escritura la tienes a la mano. Y algunos de ustedes no nomás tienen ellos no tenían Biblia, no tenían toda la Escritura. Y sí, ¿sabes cómo recibían la palabra de Dios? De boca en boca, no había escrituras, de boca en boca. Se platicaban el capítulo fulano, el capítulo. Y mira, no perdieron la fe. ¿No crees que nosotros que tenemos toda la palabra debíamos tener más fe que esos hombres? Claro, porque tenemos toda la palabra. No tenemos pretexto, aquí tenemos la palabra. Algunos de ustedes no nomás tienen una palabra, una Biblia en la casa tienen hasta 2, 3, hasta 10. Ahí sin usar, polviándose, pero ahí están. Y no, la fe es creer en la palabra, iglesia. Vamos a otra cita, Romanos capítulo 10, versículo 17. Y también pon mucha atención en este pasaje porque es mucha enseñanza lo que da este pasaje. Romanos capítulo 10, versículo 17, hablando de la fe. Mira, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Sabes que hay una versión, la llamada NBI, Nueva Versión Internacional? Otra versión de la Biblia. Nosotros normalmente usamos la versión, tu pastor siempre usa la versión Reina Valera 1960, pero hay una versión en la Nueva Versión Internacional, no te la podemos poner en la pantalla porque no hay manera de ponerla, pero te la voy a leer. Mira cómo dice el mismo versículo, lo dice la Nueva Versión Internacional, lo está traduciendo más original, casi como debe de ser. Mira bien, te lo voy a decir cómo dice eso. Aquí dice, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Debes de saber que la fe viene cuando tú oyes la palabra de Dios. Iglesia, la fe viene cuando tú oyes la palabra de Dios. Que hay gente que ha venido y ha tenido fe porque vio un milagro, porque oyó algo, qué bueno. Pero realmente la fe verdadera en tu corazón se produce oyendo la palabra de Dios. Es la palabra la que te produce fe. Pero mira cómo dice ese versículo en Nueva Versión Internacional. Pon atención. Así que la fe, dice, viene como resultado de oír el mensaje de la palabra de Dios. Esa palabra viene. Es precisamente el original de como dice ahí. Así que la fe es por el oír. Eso de es por el oír, en el original quiere decir viene. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe se produce en tu corazón. ¿Cuántos desean sinceramente tener fe? Ok, la fe se produce en tu corazón y se multiplica en tu corazón por oír la palabra. Lo dice el versículo claramente y la Nueva Versión Internacional. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sabes que esta es la fe más alta que tú puedes adquirir? Iglesia, es la fe más alta que tú puedes tener. La que tú recibes, la que viene por medio de oír la palabra de Dios. Hay gente que ha venido y tenido fe, te vuelvo a repetir, porque vio un milagro, porque escuchó algo que Dios hizo, pero la verdadera fe, la que te va a hacer crecer, la que te va a hacer madurar y la que se va a permanecer en tu corazón, es la que viene y se produce cuando escuchas la palabra de Dios. Ahorita tú mientras estás escuchando el mensaje, se está produciendo fe en tu corazón. Aunque no quieras, se está produciendo porque la palabra, la escritura se cumple.
Cada vez que escuchas la palabra, viene la fe a tu corazón. Es la más alta fe que puedes obtener, ¿eh? ¿Estás batallando para tener fe? Pues escucha la palabra. ¿Estás batallando para tener fe? Escucha la palabra. Ahora, es escuchando la palabra como viene la fe, pero tienes que escucharla constantemente. Iglesia, tienes que escucharla constantemente, continuamente. La palabra que escuchaste el domingo pasado, que también fue el mismo tema, la fe de Dios, la palabra que escuchaste el domingo pasado fue para el domingo pasado. La palabra que escuchaste el domingo pasado no te sirve para este domingo. La palabra que escuchaste el domingo pasado fue para el domingo pasado y fue para la semana pasada. Para este domingo necesitas una palabra fresca. Para este domingo y esta semana necesitas una palabra fresca. Por eso vienes a la iglesia. ¿Te ha pasado que te dicen, ¿por qué te mantienes en la iglesia? Ahí vas el domingo, ahí vas el jueves, ahí vas que la reunión de mujeres y ahí vas que la reunión de niños. Pues porque yo quiero que mi fe esté fuerte. Y solamente oyendo la palabra es como va a producirse fe en mi corazón. Entonces, ¿quieres estar fuerte en la fe? Mantente escuchando la palabra, pero sé continuo. Hay veces personas que dicen, pues ¿por qué no crees con la fe? ¿Por qué no tengo fe? Porque la última vez que oíste la palabra fue hace un mes, porque vienes una vez al mes a la iglesia. Y dices, ¿por qué no tengo? Pues ¿por qué será? ¿Por qué no tendrás fe? Porque la fe viene por el oír, y si dejas de oír, porque por la razón que sea y dejas de venir, pues no, tu fe va a estar así toda tambaleante. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Iglesia, tú tendrás tanta fe como tanta palabra de Dios oigas. ¿Sí estás aquí conmigo? Amén. Tú tendrás tanta fe como tanta palabra de Dios oigas. Como tanta palabra de Dios decidas oír, pues oí bastante. Sinceramente, tú pones el límite para la fe que debes de tener. Escúchame, Dios no pone límite en tu fe. De hecho, Dios no tiene límites para nada. Dios no pone límites en nada. Tú eres el que pones el límite de cuánta fe vas a tener. Porque dejas de escuchar la palabra, pues dejas de tener fe. Tú pones el límite. Yo quiero tener mucha fe, sigo escuchando más palabras, sigo escuchando más palabras, sigo comiendo más palabras, sigo comiendo más palabras. Ahora la tecnología y la modernidad nos da la oportunidad de leerla donde quiera. Ya no nada más está ya escrita en la Biblia, ya también la traemos en los iPad, en las laptops, en los teléfonos, en la computadora, donde quieras la puedes leer. Pero es la que te va a dar la fe. Tú pones el límite. Ahora dice muy claramente que la fe viene. La fe viene por yo escuchar la palabra de Dios. O sea, tú no tienes que ir tras la fe, tú no tienes que buscar la fe. La Biblia dice que todos nacimos con una medida de fe, todos nacimos con una medida de fe. Unos tienen una medida más grande, otros más pequeña, pero todos tienen una medida de fe. Pero tú no tienes que ir buscando la fe ni ir tras ella. Dice que la fe viene cuando tú nada más te sientas a escuchar la palabra. Y la fe viene. Ahorita sigues tú recibiendo la fe. ¿Por qué? Porque estás escuchando la palabra, estás escuchando un servidor. ¿A cuántos les pasó? Que la primera vez que tú fuiste, que viniste a la iglesia, ¿a poco no? A varios nos pasó. Que la primera vez que tú fuiste a una iglesia, fuiste por compromiso, para quedar bien con el novio, para quedar bien con la novia, porque te lo pidió. Fuiste de compromiso porque la esposa te lo dijo. Si no, ya no sigo contigo, pues viniste de compromiso. La primera vez a muchos nos pasó. O viniste de compromiso tú, hijo, hija, porque tu papá te dijo, y si no vas, pues no te presto el carro, pues aquí estás. ¿Verdad? No te doy para ir a pasear, pues aquí está. Entonces, la primera vez a muchos nos pasó que la primera vez viniste por compromiso. ¿Y qué pasó? ¿Escuchaste la palabra? Fíjate que la escritura se cumple. Escuchaste la voz de Dios, escuchaste la palabra de Dios y seguiste viniendo. Y seguiste viniendo. Y mira, aquí estás. Y viniste nomás por puro como, ay, para que ya no me estén dando lata, ay, para que me presten el carro. Y aquí sigues. ¿Qué crees que fue lo que pasó? Que la palabra hizo nacer fe en tu corazón. Y ahora estás, no, sí quiero más de Dios. Claro. ¿Te fijas cómo la palabra se cumple? La escritura no miente, la escritura se cumple tal como lo dice. Si la Biblia dice que la fe viene y se produce por oír la palabra, así va a ser. Se está produciendo fe en tu corazón. Y aquí estás todavía, aquí sigues adelante. Yo por eso les he dicho, siempre les he aconsejado a la iglesia, usted traiga a ese vecino, usted traiga a ese esposo, usted nomás tráigalo y siéntelo por ahí, nomás siéntelo por ahí.
Usted ya no tiene que hacer nada, ni yo. Es la palabra lo que lo va a transformar. ¿Verdad? ¿Les ha pasado? Me han platicado y yo sé que les ha pasado. Que traen a ustedes un invitado y luego ese invitado cuando se acaba el servicio les dice, oye, ¿por qué le platicaste toda mi vida al pastor? Si no te conocemos. Es que es la palabra la que hace nacer la fe. La palabra de Dios. Entonces, usted nomás traiga a la persona, invítela, siéntela ahí y ya deje que la palabra haga lo que tenga que hacer. Ni yo como pastor voy a hacer nada, la palabra lo va a hacer. Y así es, porque la palabra tiene poder. Pastor, entonces eso que dice la Escritura, que la fe viene por el oír, ¿no se cumple en el que es ateo o qué? Sí se cumple. Porque la Biblia dice claramente que todos nacimos con una medida de fe. Y esto incluye al ateo. El ateo también tiene una medida de fe. Entonces, ¿por qué entonces el ateo no se convierte? Porque cuando oye la palabra, no, lo que pasa es que el ateo sí puede creer en Dios y tiene una medida de fe que Dios puso en su corazón. Lo que pasa es que él ha decidido no creer en Dios. Él no quiere creer, pero sí puede. Entonces, si un ateo tú lo traes y oye la palabra, empieza a producirse fe en su corazón. Lo que pasa es que él decide no creer, pero sí puede creer y tiene la manera de creer. Y la palabra va a hacer que empiecen a hacer fe. ¿Por qué crees que es muy difícil que a un ateo lo convenzas de venir a escuchar la palabra? Porque se empieza a convencer de que hay un Dios. No hay, o sea, iglesia, la palabra se cumple tal de lo como ella dice. Esté quien esté aquí, se cumple la palabra. Claro que sí. Entonces dije que la palabra haga lo que tenga que hacer en su vida. Ahora dice muy claramente que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Iglesia, por oír, o sea, vas a tener fe por estar oyendo la palabra. No dice que la fe viene por estar oyendo la estación de radio La Norteñita. No. No dice que la fe viene por estar oyendo el canal 26 de noticias. No. ¿Verdad que dice que la fe viene por oír la palabra de Dios? No dice que la fe viene por estar escuchando todos los chismes de la vecina. No. Es la palabra. Es la que te va a dar fe. Toda la Biblia, iglesia, toda la Biblia, dice la Escritura, es inspirada por Dios. Toda esta palabra, todo lo que tiene este contenido de la Biblia fue inspirado por Dios. Y si es inspirado por Dios, tiene poder. Y tiene tanto poder que cuando es escuchada, la gente se convierte. Cuando es escuchada, se produce fe en la gente. Porque fue inspirada por Dios. No hay otra manera de que tu fe crezca, iglesia, más que oyendo la palabra de Dios. La fe está por encima de las circunstancias, está por encima de los problemas, está por encima de cualquier dificultad. Tu fe debe de estar por encima de cualquier dificultad y de cualquier imposibilidad. La fe viene por el oír. No dice que la fe viene porque experimenté un milagro. ¿Verdad que eso no dice? La fe viene por oír la palabra. Es por oír la palabra y creer la palabra que tu fe se produce. Pero ahí no dice que la fe viene porque experimentaste un milagro. Ahí no dice que la fe viene porque viste una señal. No, ¿sabías tú que los milagros y las señales no transforman, no cambian y no maduran la fe de nadie? En el momento te da confianza y entras en una emoción y todo, pero no te produce fe. Los milagros no te producen fe. ¿Te acuerdas de Faraón? Allá en el pueblo de Israel. Faraón vio 10 milagros que fueron hechos por Dios usando la mano de Moisés. 10 milagros, 10 eventos sobrenaturales. Los vio con sus propios ojos Faraón y se dio cuenta que era algo sobrenatural del cielo que venía de Dios y nunca se convirtió. Los milagros y las señales no convierten a nadie ni hacen que tengan fe. El mismo pueblo de Israel, ese mismo pueblo de Israel que estaba bajo las órdenes de Faraón y que salió libre al desierto, el pueblo de Israel había visto las 10 plagas, había visto los 10 milagros, las 10 cosas sobrenaturales. Y saliendo de Egipto, fíjate bien, vieron el mar abrirse. ¿Qué harías tú si tú ves que el mar se abre y puedes pasar en seco y se abre como un poderoso milagro sobre tu vida? Dirías, wow. Ellos vieron el mar abrirse. Llegaron al desierto y vieron el maná caer del cielo. Durante 40 años no trabajaron, les caía el alimento del cielo. Salían nomás en la mañana caminando y ¡pum! De repente caía un McDonald's, un Happy Meal. Y ¡pum! Una chuletita, ¡paz! ¿Sí? Oye,
Sí, eso sucedió, maná del cielo, durante 40 años. Si ellos vieron las maravillas de Dios, vieron el mar abrirse, vieron salir agua de la roca. Iglesia, los milagros no te dan fe, los milagros no te transforman. Vieron salir agua de la roca. No tuvieron que contratar plomeros para que les pusiera la tubería a sus tiendas y a sus casas. No, además no tenían recibo de pago de la Junta de Aguas. ¿Cuántos dicen amén? No había recibo, no, el agua brotaba de la... Y no creyeron, se mantuvieron bien incrédulos. ¿Por qué? Porque los milagros y las señales no te hacen nacer fe en tu corazón. ¿Qué es lo que hace que nazca fe en tu corazón? La palabra de Dios. Oír la palabra de Dios, escucharla y creerla. No hay otra manera de que tu fe crezca. Increíble. Iglesia, si la palabra dice que así será, es porque así va a suceder. Si ya la palabra te dijo, es que así lo voy a hacer con tu vida, es que así va a ser. Créelo. ¿Cuántos aman esta palabra? Es hermosa esta palabra. Tiene enseñanzas para grandes, para pequeños, para chicos, para adolescentes, para jóvenes, enseñanzas para los matrimonios, enseñanzas para los negocios, enseñanzas para la administración económica, enseñanza para todo. Pero es la que nos va a dar la fe, creyendo y oyendo su palabra. Si esta dice que si ya se te profetizó y se te dijo por medio de la palabra que así va a ser lo que va a suceder en tu vida, es que así va a ser. Nadie ha visto a Dios, ¿eh? Tú no has visto a Dios, yo no he visto a Dios. Y la Biblia dice que nadie ha visto a Dios, ni nadie lo verá. Entonces, no lo veo, pero le creo. No lo siento, pero le creo. No le veo nada lógico a lo que está pasando en mi vida, pero le creo. Esa es la fe. Y usted sigue caminando en fe. ¿Para qué? Para que sea como esos hombres que leímos ahorita de la Biblia. Y conquiste reinos y alcance promesas y haga a un lado sus enemigos y conquiste todo lo que tenga que conquistar. Iglesia, Dios no es hombre, dice la Escritura, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántos saben ese pasaje? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Dios no es hombre. Oye, qué bueno que Dios no es hombre, qué bueno que Dios no piensa como el hombre, qué bueno que Dios no hace las cosas como el hombre. Imagínate si Dios pensara como el hombre, si Dios pensara y hiciera las cosas como el hombre, estaríamos, como decimos por ahí, como el pollito, fritos. Fritos. Gracias a Dios que Él no piensa como el hombre. Así se le dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Iglesia, Dios no es hombre. Y por lo tanto, como Dios no es hombre, Él no miente como te mienten los hombres. Por lo tanto, como Dios no es hombre, Él no te queda mal como te quedan los hombres. Por lo tanto, como Dios no es hombre, Él no te avergüenza como te avergüenzan los hombres. Porque Él no es hombre. Él no te engaña como te engañan los hombres. No es hombre, Él es Dios, es tu Padre y es el que está pendiente de ti, el que te salvó, que te dio vida eterna a través de su Hijo. Entonces la fe, iglesia, hace que consigas cosas que otros no consiguen. ¿Me estás escuchando? La fe hace que veas lo que otros no ven. La fe hace que hagas cosas que otros no hacen. La fe hace que recibas cosas que otros no reciben. Porque la fe es ver anticipadamente. Es ver lo que está por delante. La fe tiene que ve más allá y va más allá de las circunstancias, del problema, de la dificultad, de la imposibilidad. La fe, eso es lo que hace la fe. Y tú que estás todavía jovencito, que eres un adolescente, hoy que estás aquí, desde esta edad ya tienes que tener fe y empezar a creerle a Dios y a confiar en su palabra y a llenarte, joven, adolescente, de la palabra de Dios. A que siempre estés escuchando la palabra. Adolescente de fusión, no falte esa fusión, vente los jueves. Que a veces tus papás salen con que no pueden y que, no papá, me vas a tener que llevar. 2, 3 se rieron por ahí, quiere decir que por ahí va el asunto. No, me llevas porque me llevas, yo tengo que oír la palabra. La fe hace cosas increíbles, iglesia. Hubo un hombre en la Biblia llamado Jacob, ya voy a terminar. Hubo un hombre en la Biblia llamado Jacob, que tuvo un pasado de puros fracasos y de puros errores y llevó toda una vida de engaño, engañó a varias personas.
Jacob. Todo un pasado de fracasos, errores y engañando. Pero llegó un momento en su vida en que empezó a creerle a Dios y tuvo fe. Y tuvo un encuentro con Dios y empezó a caminar en fe. ¿Y qué crees? Su vida terminó en bendición. ¿Cómo? Pero si llevaba toda una vida de engaño, era un usurpador, era un traicionero, vida de errores, de fracasos, pues terminó en bendición. ¿Por qué? Porque se tomó de la fe en Dios. ¿Qué es la enseñanza de esto, iglesia? En este punto de Jacob. Que cuando tú te tomas y haces crecer fe en tu corazón, la fe que tengas en tu corazón y que estás teniendo ahorita, va a hacer que ni fracasos, ni pasado, ni errores, ni vida mala que hayas tenido, te afecte y vas a terminar en bendición. Pero es la fe la que te va a cambiar. ¿Sabes cómo terminó Jacob? Tan bendecido. Que de sus generaciones salieron las 12 tribus de Israel. Y de ahí se produjo todo el pueblo de Israel. 12 tribus salieron de sus hijos. Después de haber llevado una vida así. Porque la fe eso es lo que hace, iglesia. La fe hace que a pesar de fracasos, errores en tu vida y hayas llevado un pasado terrible, no importa, la fe va a hacer que empieces a caminar en bendición y termines en bendición. Dale un aplauso a Jesús. Es maravilloso Jesús, es maravilloso. Así es que vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle a Dios. La Biblia dice que por fe Abraham salió de su tierra y su parentela sin saber a dónde ir. Sin saber a dónde ir, pero él obedeció. La Biblia dice que Gedeón venció a un ejército de casi 100,000 hombres con solamente 300 a su lado. Fíjate nomás. Gedeón venció a un ejército de 100,000 hombres teniendo con él solamente 300, todo por fe. Abraham salió de su tierra por fe, sin saber a dónde ir. Pedro, por fe, caminó sobre el agua. Noé, por fe, construyó el arca. Cuando nunca en la vida había llovido en la tierra, no se sabía lo que era una nube. Y él, por fe, construyó el arca. Y mantuvo su fe durante 120 años, Noé. David, por fe, mató a Goliat. Es por fe, iglesia. Créele a Dios. Hoy Dios te dice, iglesia, escucha, Dios te dice hoy. Así como esos hombres hicieron grandes proezas por fe, también tú puedes, por fe, tener victoria en tu vida. Dios te dice hoy, por fe tú también puedes tener victoria en tu matrimonio, por fe puedes tener victoria y terminar esa carrera que quieres terminar, por fe puedes terminar siendo sano, por fe serás próspero, por fe te vas a casar. ¿Cuántos dicen amén? Por fe saldrás de deudas, por fe tendrás ese negocio que has anhelado, por fe serás residente de los Estados Unidos, por fe tu familia vendrá a Cristo, por fe se rompe ese mal hábito en tu vida, por fe se va todo vicio que te ha atormentado, por fe se corta toda maldición generacional. Por fe puedes lograr y conquistar lo que sea, iglesia. Pero no dejes de escuchar la palabra de Dios. Bendita palabra de Dios. Nunca, ni siquiera por tu mente pase, despegarte de la palabra. Dejar a Dios. Porque es lo que te da fe y es lo que te va a llevar a conquistar aquí en la tierra y en la vida eterna. Póngase de pie, iglesia, por favor.